Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí, se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Nevin rompió el silencio con una frase que retumbó. «Lo vi besándose». La fuerza de esas palabras no dejó indiferente a nadie y rápidamente se convirtieron en el centro de todas las miradas. Con voz cargada de emoción y cierto temblor, explicó lo que había presenciado y lo difícil que fue mantenerlo en secreto durante tanto tiempo. Nadie esperaba que se atreviera a contar algo tan íntimo y directo, pero Nevin decidió hablar con la convicción de quien ya no quiere callar. El ambiente cambió inmediatamente cuando lo dijo, porque lo que parecía un rumor se transformó en una confesión clara. Y en ese instante, las emociones se desbordaron de un modo que nadie pudo ignorar. La escena que describió Nevin fue narrada con detalle, dejando claro que no se trataba de una interpretación, sino de algo que vio con sus propios ojos. Su relato estuvo cargado de gestos, de recuerdos y de un peso emocional evidente. En cada palabra se notaba la mezcla de dolor, sorpresa y una cierta resignación. Ella no buscaba dramatizar, sino contar la verdad desde su propia vivencia. Al hacerlo, desató una ola de comentarios que aún siguen creciendo. Su sinceridad, lejos de cerrar un capítulo, abrió uno completamente nuevo. No resulta sencillo aceptar algo así, y menos aún compartirlo en voz alta. Pero Nevin lo hizo con una seguridad sorprendente. Ella sabía que sus palabras iban a tener repercusiones, pero consideró que callar sería peor. Lo cierto es que este tipo de revelaciones no solo afectan a quienes las viven, sino también a quienes las escuchan. Cada frase que pronunció dejó un eco profundo en quienes estaban presentes. La verdad, según ella, ya no podía ocultarse más. Lo interesante es que su relato no estuvo acompañado de reproches exagerados, sino de una firmeza tranquila. Nevin no gritaba, no acusaba de manera agresiva. Simplemente relataba lo que vio. Y esa serenidad le dio aún más credibilidad a su versión. Quienes la escucharon sintieron que no había necesidad de adornar nada, porque la realidad ya era suficientemente fuerte. Ese contraste entre calma y contundencia hizo que sus palabras fueran aún más impactantes. El beso que describió Nevin no fue un detalle menor. Para ella representaba una traición, un quiebre en la confianza y en la historia compartida. Lo explicó como una imagen que se quedó grabada en su memoria y que no puede borrar. Cada vez que lo recuerda, revive la misma sensación de desconcierto. Esa marca emocional es lo que la impulsó a hablar con tanta convicción. Y en sus ojos se veía que aún cargaba con ese dolor. El impacto de su confesión no se limitó a su entorno inmediato. Apenas se conocieron sus palabras, las reacciones se multiplicaron. Muchos comenzaron a debatir sobre lo que había ocurrido, otros prefirieron guardar silencio. Pero lo que es innegable es que su declaración cambió el rumbo de la conversación. Donde antes había especulaciones, ahora había un testimonio directo. Y eso no podía ser ignorado. Nevin dejó claro que su intención no era generar odio ni escándalo innecesario. Lo que quería era ser honesta consigo misma y con los demás. Decidió no cargar más con esa verdad en silencio, porque el peso se había vuelto insoportable. En ese sentido, su confesión fue también un acto de liberación personal. Se trató de un paso necesario para seguir adelante, aunque supiera que traería consecuencias. Y esa valentía fue reconocida incluso por quienes no compartían su dolor. La frase, "lo vi besándose", se convirtió en símbolo de un momento de quiebre. Porque no se trata solo de un acto físico, sino de todo lo que ese gesto representa. Un beso puede ser el inicio de una historia, pero también puede ser el final de otra. En este caso, fue el detonante de una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta. Y esa verdad, una vez revelada, no puede volver a esconderse. Lo que queda claro es que esta confesión no es un simple detalle pasajero. Marca un antes y un después en la manera en que se entiende la historia de Nevin y lo ocurrido a su alrededor. Ella eligió hablar en el momento en que sintió que ya no había nada que perder. Y en ese acto,
encontró una nueva fortaleza. Porque a veces la verdad duele, pero también libera. Al final, lo que resuena con más fuerza es la valentía de Nevin. Pudo callar, pudo seguir soportando el peso en silencio, pero eligió lo contrario. Eligió contar lo que vio, con la esperanza de que al hacerlo, también pudiera cerrar una etapa. Sus palabras dejaron una huella que difícilmente se borrará. Y aunque el eco de esa confesión seguirá acompañándola, también será recordada como un acto de coraje frente a la verdad. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.